En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, además el día de hoy, de todo lo que charlamos durante este Pasan Cosas, que arrancó a las 17, les quiero recordar que hoy es el Día Mundial de la Dislexia. La OMS informó que aproximadamente 700 millones de personas en el mundo padecen dislexia. ¿Vos sabés lo que es la dislexia? Tengo así como una idea, pero no tengo la Ajá. definición concreta. Tampoco sé si siempre se manifiesta de la misma manera. Exactamente. Digamos. ¿Juanchi? Sí, porque hoy estuve leyendo sobre esto. Bien, te estuviste informando. ¿Ves? Ahí está, Bien. autodidacta. Pero para que nos informen bien, del otro lado tenemos una invitada que se llama Soledad Barreto, es psicopedagoga. Soledad, gracias por atendernos. Aquí te saludamos Valeria, Juanchi y Nachi desde Pasan Cosas en Aire de Santa Fe. Hola chicos, hola equipo, ¿cómo andan todos? Muy bien. Bueno. Muy bien, y queriendo hablar un poquito de qué es la dislexia, poder informarnos un poco y poder tenerlo en cuenta también, porque me parece, no sé si estoy equivocada, pero a veces no es tan temprano cuando se detecta. Es bueno el comentario, sobre todo porque lo cierto es que es una dificultad muchas veces silenciosa, inclusive muchas veces aparece recién cuando aparecen las exigencias ambientales en la escuela, ¿no? A partir de tal vez un tercer grado, un cuarto grado, un quinto grado. Lo cierto es que igual en los últimos años las consultas empezaron a darse, por suerte, de manera más precoz y de esa manera también se puede trabajar como con efectos mucho más beneficiosos para las personas en relación a la prevención también. Estamos hablando, Soledad, de tal vez poder darnos cuenta de cuando son bien chiquititos antes de que empiecen a saber los números, antes de que empiecen a saber las letras. Sí, si bien tal vez no se puede llegar a un diagnóstico, ¿no? En edades tan tempranas, sí lo cierto es que hay indicadores y esos indicadores implican que podemos hacer una prevención con una estimulación, ¿no? Específica y de esa manera que el efecto, ¿sí? y la consecuencia del fracaso escolar pueda darse o no darse justamente o darse con un efecto mucho más liviano. Perdón, empezaste preguntando qué es la dislexia Sí. y no lo dijo. Ajá. Podemos empezar a hablar porque el público se renueva y hay gente que quizás todavía al día de hoy desconoce qué es la dislexia. Sobre cómo se puede explicar qué es. Está buenísimo, sobre todo en estos días y siempre, ¿no? Uh-huh. Visibilizar esta dificultad específica del aprendizaje, ¿sí? Según el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que se utiliza para el diagnóstico, está determinado como un trastorno, pero a nosotros desde la clínica nos gusta llamarlo dificultad específica del aprendizaje. Lo cierto es que no es una enfermedad, es decir, que no tiene cura, ¿sí? Es una condición diferente para acceder a la alfabetización y o al cálculo, y obviamente esto al ser específico del aprendizaje, se observan el impacto se observa en actividades que tengan letras o tengan números o estén asociadas, ¿sí? a este aprendizaje. Mientras tanto, la persona puede desempeñarse en otras tareas con total normalidad y sin presentar dificultades. Y ese es uno de los indicadores o determinantes de un diagnóstico diferencial. Tal cual. Sole, y esa dificultad que contenga números o que contenga letras hace que esa persona no se desarrolle bien en ciertas materias, por ejemplo, en las escuelas, o no difiere en su aprendizaje. Sí, por lo general hay un impacto en lo escolar, suele ser un impacto bastante específico, ¿sí? En donde los chicos se desarrollan sin dificultades en otras tareas y en lo académico presentan una dificultad bien específica. Entonces muchas veces son tildados de vagos o muchas veces son tildados de que no le interesa la escuela. Sin embargo, lo cierto es que hay un impacto muy específico, hay una dificultad que muchas veces luego trae asociadas dificultades socioemocionales, ¿sí? Claro. Con otros diagnósticos también que pueden darse de manera comórbida, pero sí suele presentarse con dificultades en lo escolar sobre todo. Bien. Con respecto a lo escolar, me quedé pensando en esto. Cuando se trata de números, en lo escolar se nota enseguida, pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer las cuentas en casa? Cuando somos adultos responsables y nos toca también pensar en esos números como forma de vida. ¿También puede tener alguna incidencia?
Sí, sí, de hecho, las personas con una dificultad específica del aprendizaje, con un impacto en el cálculo o en las habilidades matemáticas, suele también tener dificultades en la orientación temporoespacial, en la organización de los tiempos, ¿sí? Muchas veces tienen dificultades para priorizar sus propias actividades en cuanto a tiempos, se confunden los días de la semana, se confunde izquierda-derecha, suelen ser indicadores, no tenerlo de manera aislada, pero si vemos cierta sintomatología que se da de manera recurrente y se puede asociar a una dificultad específica del aprendizaje, aunque no sea realizar cálculos solamente, puede haber dificultad en otras áreas en donde también hay números, como por ejemplo leer la hora. Bien, con algo tan simple como leer la hora. Sí, me quedo pensando, Sole, que vos referenciabas una multiplicidad, digamos, de variables que incluso en cada persona se pueden presentar de manera distinta, y vos hablabas también de otros diagnósticos. ¿Se puede confundir la dislexia con otras condiciones? Y si puede ser la dislexia acompañada con otra sintomatología y que también puede decir, bueno, es disléxico, pero también presenta determinada dificultad para alguna otra cuestión. Sí, bien. Vamos por un lado con aquellos diagnósticos diferenciales que se pueden hacer en el momento de detectar dificultades. Por un lado, dificultades en el lenguaje, ¿sí? Que obviamente si hay dificultades en el lenguaje puede traer aparejada y en consecuencia dificultades en las habilidades académicas. Puede haber, por ejemplo, déficit atencional, ¿sí? Que por lo general es un diagnóstico que puede darse de manera asociada a una dificultad específica del aprendizaje, a una dislexia, o puede darse en realidad como un diagnóstico de base y por ese motivo la persona no accederá a la alfabetización o al cálculo, ¿sí? Puede darse también, en realidad, no un diagnóstico, sino un retraso en la adquisición, que es lo que sucedió mucho en la pandemia, ¿no? Al momento de no recibir la enseñanza explícita, cuando volvieron los peques a la escuela, nos encontramos, ¿sí?, con muchas dificultades, pero no todas eran una dificultad específica, otras en realidad eran un retraso en la adquisición por falta de enseñanza explícita, ¿sí? Claro. Por el contexto, obviamente, que estábamos viviendo. Y por otro lado, sí hay cuestiones que se pueden dar asociadas, ¿sí? Como por ejemplo trastornos de ansiedad, depresión, TDAH, déficit atencional con hiperactividad, como mencionábamos anteriormente. Por eso mismo, personas que tienen un trastorno específico del aprendizaje, una dislexia, como lo conocemos de manera más popular, tienen que tener un seguimiento profesional, sobre todo para detectar si hay indicadores de algún otro diagnóstico que puede estar asociado a esa dificultad. Me quedo pensando, Sole, en esto que decías de la ansiedad, ¿no? Muchas veces pasa en esto de que leemos rápido los números, los damos vuelta, y eso está más asociado a veces a una ansiedad o a una rapidez en la que estamos viviendo que tal vez a una dislexia, pero estamos en la duda. Y si estamos en la duda, ¿a dónde hay que ir? ¿A quién hay que recurrir? Bueno, en realidad en las evaluaciones psicopedagógicas justamente definimos esa diferencia, ¿no? Si tiene que ver con una cuestión más ansiógena, ¿sí?, un estilo más ansiógeno de la persona, o hay una dificultad específica, porque justamente lo que hacemos es buscar recurrencia en la información y analizar de manera integral todo, ¿no? Lo ideal siempre es hacer una evaluación integral, psicopedagógica, para ver todo el perfil de aprendizaje, fortalezas y desafíos, ver si hay un perfil promedio cognitivo, que es una de las cuestiones que se tiene en cuenta al momento de un diagnóstico de dislexia, y luego detectar si estas dificultades en el acceso a la alfabetización o el cálculo impactan de tal manera, ¿sí?, que podemos encontrar signos y síntomas, ¿sí?, de dislexia. Clarísimo. Me pongo a pensar desde el sistema educativo, del sistema de salud, ¿cómo se lleva la dislexia o intentar saber esto, ¿no? Porque hay que ir a una psicopedagoga para hacer esto integral que vos nos comentabas. ¿Esto lo cubren las obras sociales? ¿Qué pasa con los hospitales? ¿Se le da la bolilla que se le tienen que dar o todavía está ahí medio en espera? Bueno, en Argentina desde el 2016 se sancionó la ley de dislexia y otras DEAs, ¿sí?, que son otras dificultades específicas del aprendizaje, como mencionamos anteriormente, y se reguló en el 2018, es decir, que ya lleva, ¿sí?, unos largos 6 años de regulada. Lo cierto es que hay muy poquita información de esta ley, que es la Ley Nacional 27.306, que es una ley que justamente lo que hace es asegurar el acceso tanto en la
la educación como en el sistema de salud de personas con el diagnóstico de dislexia y otras dificultades específicas del aprendizaje. Vamos a separarlo, ¿no? Desde lo educativo, en realidad, desde el sistema educativo, una persona con este diagnóstico debería tener asegurado su aprendizaje, es decir, la institución escolar tiene que brindar los apoyos necesarios para que esa persona pueda acceder a ese aprendizaje, ¿sí? Y por el lado de la salud, el diagnóstico de dislexia, una persona que tiene el diagnóstico de dislexia ingresa en lo que es el plan médico obligatorio o PMO, es decir, que puede acceder, ¿sí?, a las prestaciones que requiera específicas a su dificultad, ¿no? Por ejemplo, el caso de un tratamiento psicopedagógico. Obviamente que eso lleva un camino, ¿sí?, que es la detección, que es el diagnóstico, que hasta esa parte, digamos, la obra social o la prepaga no va a cubrir, pero sí es cierto que una vez que la persona tiene el diagnóstico y hay un informe profesional que determina ese diagnóstico, la persona puede acceder, dentro de lo que es el plan médico obligatorio, a las prestaciones sin límite. Bien. Bueno, eso Bien, también bien. es muy importante para ir aclarándolo. La provincia de Santa Fe tiene dentro de su estructura lo que es la conformación de los gabinetes psicopedagógicos, que deberían estar constituidos en todas las escuelas y que no pasa, a pesar de la cantidad de años que tiene justamente esta reforma que se dio dentro del Ministerio de Educación. Ojalá todos tengan la oportunidad de ser abordados a tiempo, de ser estimulados a tiempo también, para poder entender muchas cosas y el mismo niño entender su propio mundo y los adultos también ayudarlos a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque Seguro. esto parece, Sí. digamos, esta condición aparece y la verdad es que justamente condiciona el entorno. Entonces, bueno, ojalá el entorno sea absolutamente amigable para que estas personitas se puedan ir desarrollando de la mejor manera posible. Muchas gracias, Sole. Sí. A ustedes y gracias por visibilizar la dislexia en este día tan importante. Así que, bueno, felicitaciones para ustedes también. Gracias. Psicopedagoga es Soledad Barreto, que estuvo con nosotros en este Pasan Cosas por el Día Mundial de la Dislexia. Cada tarde en Aire de Santa Fe pasan cosas.